Guía de práctica entonces de la unidad de estática de los fluidos o hidroestática. Vamos a ver el primero. En un experimento para medir la densidad del aceite, un estudiante tomó una manguera transparente y le dio forma de tubo U. Puso agua en un tubo y a continuación aceite en otro de los brazos. Después de establecido el equilibrio, obtuvo la situación mostrada en la figura, siendo H1 12 centímetros y H2 15 centímetros. ¿Cuál fue la densidad del aceite obtenida? Este tipo de ejercicios se tienen que resolver planteando el equilibrio entre los pesos, ¿sí?, de las columnas. Vamos a tener que medir entonces el peso de la columna del lado izquierdo que tiene agua y el peso de la columna del lado derecho que tiene aceite. Comparándolos tenemos que despejar la densidad del aceite y ahí obtener lo que nos pide el ejercicio. Les doy un ratito así lo tratan de resolver. Son las 10, a las 15 deberían tenerlo más o menos resuelto. Vieron la ecuación fundamental de la hidrostática donde tenemos que la presión, ¿sí?, dentro de un líquido presión 2, vamos a ver, por si no lo tienen presente, dado un determinado recipiente, vamos a tener un punto 1, un punto 2. La presión en 2 va a ser la presión que tengamos en el punto 1 más el peso de la columna de líquido que está entre 1 y 2. ¿Qué es este pedazo de la ecuación fundamental? La segunda parte. Cuando decimos que tenemos que equilibrar el peso, es que tenemos que hacer esta parte de la ecuación y plantear el equilibrio. Imaginen que esto, que está el tubo cortado por la mitad, este peso ejerce una presión hacia acá y este peso ejerce una presión hacia acá. Cuando los vemos que el tubo, hay uno de los lados que está por encima del otro, es que está en equilibrio, de forma que, tomando como referencia esta línea, ¿sí?, el peso de este pedazo de columna de líquido va a ser igual al peso que está del otro lado. ¿Por qué? Porque de este lado tengo siempre, la parte de la U, tengo el mismo líquido, entonces no tiene sentido. Dicho esto, vamos a revisar y vamos a buscar igualar los pesos de ambas columnas de líquido. Tomando entonces la densidad por altura por gravedad, volvemos a ver de dónde sale esto. Nosotros decimos que el peso de un cuerpo es masa por gravedad. Y sabemos que la densidad es masa por volumen. Es decir, que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, el peso de un cuerpo, reemplazando masa, va a ser la densidad por el volumen por la gravedad. Si a esto nosotros queremos saber cuál es la presión, porque estábamos hablando de la presión de la fuerza peso, entonces vamos a hacer presión va a ser igual a ρ por B por G, que es mi peso, sobre el área. Volumen es área por altura. Entonces cancelo las áreas y me va a quedar ρ por H por G, que es lo que tengo en la fórmula de la ecuación fundamental de la hidrostática.
Entonces vamos a igualar el peso del agua contra el peso del aceite. Reemplazamos todos los ejercicios en los que tengan un tubo o dos partes y tienen que estar en distintos niveles. Ahí es donde se aplica este tipo de fórmula. Se igualan los pesos de la columna. La presión es decir, en el aceite va a ser igual a la presión que tengamos en el agua. Entonces, ρ por A, densidad de A por H2, que es la altura del aceite, por la gravedad, es igual a la densidad del agua por la altura 1 por la gravedad. Las gravedades y despejo mi densidad. De esta forma y solamente reemplazando, sabemos que la densidad del agua es de 0,998 gramos sobre centímetros cúbicos por 12 centímetros sobre 15 centímetros. Nos da que la densidad del aceite es igual a 0,79 gramos por centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver el ejercicio 8. El ejercicio 8 es un ejercicio en donde vemos lo de Arquímedes. Tenemos que trabajar, ¿sí?, con el concepto de empuje y el peso del cuerpo, con la parte de flotabilidad. El ejercicio 8 nos dice que la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del hielo es de 917 kilogramos sobre metros cúbicos. Determina la relación entre la fracción que flota y la parte sumergida del iceberg. Vamos a llamar como una ayudita para que tengan en cuenta. El volumen total del cuerpo le vamos a poner el 100% y que la parte sumergida es la parte que vamos a llamar como es el volumen desplazado del líquido, y nosotros lo que nos pide es la relación entre la parte sumergida y la parte que flota. De vuelta les voy a dar un ratito para que traten de hacerlo por Arquímedes, ¿sí? Como este ejercicio lo tenemos que plantear por Arquímedes, lo que tenemos que hacer es igualar el empuje el empuje, recuerden que es la fuerza que ejerce el líquido sobre el cuerpo que estamos tratando de sumergir. En este caso, la parte que estaría sumergida del iceberg. Igual al peso del cuerpo, el peso del cuerpo como una totalidad. Entonces, cuando están igualados, ¿sí?, es que se llega al equilibrio y, por lo tanto, para calcular el empuje vamos a hacer la densidad del líquido desplazado, es decir, la densidad del líquido en este caso va a ser el agua de mar, por el volumen desplazado es el volumen, la parte del iceberg que está por debajo, ¿sí?, del nivel de la superficie, es decir, lo que está sumergido por la gravedad, igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Este sí, ya hablando del todo, del iceberg completo. Acá entonces vamos ya en la tercera fila mejor, ya reemplazamos lo que sería el líquido desplazado, aclaramos que es el mar, y cuando hablamos de cuerpo hablamos del iceberg. Tachamos las gravedades, y ahí vamos a reemplazar el volumen del iceberg por el volumen, ¿sí?, desplazado. Nosotros sabemos que el volumen del iceberg es el 100% del cuerpo, mientras que el volumen desplazado tenemos que ver cuánto representa. Entonces, la densidad del iceberg dijimos que son 917 kilogramos sobre metros cúbicos.
Esto por el volumen del iceberg sobre 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto nos da una relación, el volumen del líquido desplazado es un 89%, ¿sí?, del iceberg total, es decir, un 89% del iceberg está sumergido. Es lo que no se ve. Para este ejercicio, una aclaración es que estamos haciendo un par de los ejercicios son un poco más complicados de la guía, ¿sí? Para que todos tengan, después lo puedan ver en el video, pero vean cómo se tiene que resolver. Este ejercicio, el número 6, es similar al que vimos recién del iceberg. Vamos a tener que volver a usar la fuerza de empuje igual al peso. Lo que tiene de especial es que la esfera que estamos viendo es de plomo, pero está hueca. Profe, Dice, ¿sí? en la anterior, ¿cómo es la relación del porcentaje? Viste que nos da el 9,17 sobre 1025. Eso dividido nos da 0,89. Claro, y de ahí sale que es el 89%. Exacto. Bien. Volviendo al tema del ejercicio 6, entonces tenemos una bola que es de plomo, que va a tener un radio exterior R mayúscula de 0,1 metro, que se encuentra totalmente sumergida en un tanque de agua. El espesor E, es decir, la diferencia entre R mayúscula y R minúscula, ¿sí? Tenemos que ver cuánto tiene que ser ese espesor para que la esfera ni flote ni se hunda, es decir, que queda suspendida en el líquido. Vamos a considerar que la densidad del plomo es de 11,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Volvemos a plantear lo que veníamos planteando, que el empuje es igual al peso del cuerpo. El empuje en este caso, recuerden que siempre es la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado por la gravedad, y tenemos después igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Este volumen desplazado, ¿sí?, es el volumen de la esfera exterior, porque ahí es donde no se ocupa el líquido, es el total. Ahí tenemos el cálculo de cómo hacer el cálculo de volumen. Mientras que cuando vemos el volumen del cuerpo, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la esfera es hueca. ¿Por qué? Porque el material que le va a dar peso, es decir, el plomo, está solamente en ese espesor E. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula donde tengo volumen desplazado por la fórmula correspondiente, y donde tengo volumen del cuerpo por su fórmula correspondiente. Ahora nos queda trabajar algebraicamente. ¿Cómo? Tachando los términos que tenemos de ambos lados que se repiten, es decir, 4/3 por pi, los dos lados se repiten, así que lo cancelo, y voy a hacer lo mismo con la gravedad. Esto nos va a dar que la densidad del agua por el radio al cubo va a ser igual a la densidad del plomo por el radio al cubo menos R minúscula al cubo. Hago distributiva con la densidad del plomo, sumo las densidades, los dos R mayúsculas hacia un lado, el R minúscula hacia el otro. Esto nos va a quedar que reemplazamos las densidades correspondientes y nos da como resultado que R es igual a 0,097 metros. ¿Qué nos queda? Lo que no me está preguntando a mí el ejercicio es averiguar ese espesor E de capa. Entonces tengo que buscar la diferencia entre el R mayúscula y el R minúscula. Entonces el espesor va a ser igual a R mayúscula, que es 0,1 metro,
menos R minúscula, que es 0,097. Eso me da que el espesor es 0,003 metros. Pasamos allá a otro ejercicio. Este ejercicio también es con empuje. La diferencia es que ahora voy a tener dos líquidos, no uno, en donde va a flotar un cuerpo. Tenemos un cilindro de densidad desconocida, cuya área es A por H, que se deja caer en el recipiente quedando a flote, cortando la superficie de separación del aceite, entre el aceite y el agua, sumergido en esta última en una hasta 2/3 de H, como vemos en la figura. Entonces tenemos que saber cuál es la densidad del objeto. Para eso vamos a igualar el peso del objeto con el empuje que le genera el primer líquido, que es el agua, y el empuje que le genera el segundo líquido, que es el aceite. Cada uno de estos líquidos sí va a actuar en el cuerpo. Como tienen distintas densidades, tienen que tomar por separado. Entonces, cada una va a generar una fuerza de empuje en ese cuerpo, en el cilindro que estamos trabajando. Entonces, el empuje del aceite más el empuje del agua va a ser igual al peso del objeto. Sí, vamos, traten de hacerlo ustedes solos. Ya está planteada la fórmula. Tendrían que solamente reemplazar la densidad, ¿sí? Por densidad, por volumen, en este caso por área por altura, no volumen, igual a P. Bueno, vamos a ir viéndolo todos juntos cómo seguimos desarrollándolo. De la misma forma que hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a reemplazar los empujes por las densidades de los líquidos desplazados, por su volumen, por la gravedad. Y el peso del cuerpo, simplemente densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por G. En los tres términos tengo la gravedad, así que lo cancelo. El volumen del cilindro es área por altura. Entonces, donde yo tengo volumen, lo voy a reemplazar. Y fíjense, cuando digo que el volumen del aceite, ¿sí?, es de H menos 2H sobre T, entonces 1/3 de H. Por la densidad del aceite, por el área. Más la densidad del agua por área por 2/3 de H. Y por último, igual a la densidad del cuerpo por A por H. Puedo cancelar las áreas y me va a quedar en función, ¿sí?, las densidades. ¿Por qué? Porque la H la voy a ir tachando después también. Entonces, la densidad del aceite es por 1/3 más la densidad del agua por 2/3 nos va a dar la densidad del cuerpo. Esto me da 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos por 1,3 más 0,998 gramos por centímetros cúbicos por 2/3 me da la densidad del cuerpo. Es decir, el cuerpo, ¿sí?, el cilindro que está sumergido, tiene una densidad de 0,932 gramos sobre centímetros cúbicos. Fíjense que es más chico en realidad. ¿Sí? Que está justo, fíjense, entre las dos medidas, entre 0,8 y 0,998. Vamos a ver el último. Este ejercicio vamos a utilizar la ecuación, ¿sí?, fundamental de la hidrostática, que le expliqué en el primer ejercicio, donde veíamos que la densidad de un punto es igual a la densidad de un punto superior más el peso de la columna de líquido que está entre los dos. Entonces,
Un gran depósito contiene dos líquidos, A y B, cuyas densidades son 0,7 gramos sobre centímetros cúbicos y 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Me dice además que la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Nos pide averiguar cuál es en newton sobre metros cuadrados, es decir, en pascales, la presión del punto 1, calcular la presión en el punto 2 y calcular la presión en el punto 3. Para eso vamos a, por un lado, tenemos en cuenta la presión atmosférica. Entonces, si vemos el punto 1, está situado en la superficie, así que solamente va a tener la presión atmosférica. Para eso lo vamos a pasar, como nos pide newton sobre metros cuadrados y la tenemos en atmósferas, tenemos que pasarlo a pascal. Entonces, P1 va a ser igual a 1 atmósfera por 101.325 pascales sobre 1 atmósfera. 8 pascales y me queda que en la presión, en el punto 1, la presión es de 101.325 pascales. ¿Qué pasa en el punto 2? En el punto 2 ahí sí voy a tener que tener en cuenta la presión en punto 1 más el peso de la columna que está entre 1 y 2. Es decir, esta área está rayado con azul. Reemplazo y obtengo la presión del ejercicio 1, es decir, 101.325 pascales, más la densidad, más el peso de la columna de líquido que está entre el punto 1 y 2, es decir, densidad por altura por gravedad. Esto me da que en la presión 2, la presión en el punto 2 es de 169.925 pascales. Fíjense que acá vemos esto de que a mayor profundidad, mayor es la presión. Por último nos queda el ejercicio, el punto 3. En este caso vamos a tener la presión en 3, va a ser igual a la presión en 2, más la densidad por la altura por la gravedad. Reemplazamos. Y vamos a obtener que la presión en el punto 3 es de 287.525 pascales. Otra vez corroborándose que a mayor presión, a mayor altura, mayor presión. Bueno chicos, hasta acá la práctica que les tenía preparada, son las ejercicios más difíciles de la guía. Les recomiendo que vayan practicando los ejercicios que quedan, no se confíen de vuelta, como hicieron en el examen.